Primera teoría, la teoría factorial biológica de la personalidad. Decimos que el psicólogo británico Jeffrey Alan Gray presentó en el año 1970 su teoría factorial biológica sobre la estructura y las bases de las diferencias interindividuales en la personalidad según el modelo. Estas se deben a mecanismos biológicos que se relacionan con las relaciones, al reforzamiento, al castigo o a los estímulos y situaciones novedosas. Según Gray propone dos dimensiones básicas de personalidad, la ansiedad y la impulsividad. Decimos que la ansiedad y el mecanismo de inhibición conductual. Esta es una combinación de neurotismo o inestabilidad emocional e introversión en el modelo de Einstein. La extraversión se caracteriza por el rasgo de personalidad como la actividad, la dominancia, la asertividad, la sociabilidad y la búsqueda de sensaciones, y la introversión sería su opuesto. Continuamos con la impulsividad y el mecanismo de aproximación conductual. Este nos dice que es un factor de impulsibilidad del modelo de Gray, donde combina los niveles elevados en las dimensiones neuroticismo y extraversión de Einstein. En este caso, el sistema biológico revelante sería el mecanismo de su aproximación conductual, que al activarse nos haría comportarnos de forma opuesta al mecanismo de inhibición. Teoría cognitiva, asimilación o acomodación. La teoría cognitiva para Piaget es el desarrollo cognitivo. Era una reorganización progresiva de los procesos mentales resultantes de la maduración biológica y la experiencia ambiental. También para Piaget afirmó que el desarrollo cognitivo está en el centro del organismo humano y que el lenguaje depende del conocimiento y la comprensión adquiridos a través del desarrollo cognitivo. Iniciamos con asimilación y acomodación. La asimilación es como los seres humanos perciben y se adaptan a la nueva información, y la acomodación es el proceso en que el individuo toma nueva información del entorno y altera los esquemas preexistentes con el fin de adecuar la nueva información. Y continuamos con la etapa sensorimotora. Es la que se extiende desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje. La etapa preoperacional. Esta comienza cuando el niño empieza a aprender a hablar en torno a los 2 años y se prolonga hasta la edad de 7 años. Durante esta etapa previa a las operaciones de desarrollo cognitivo. La etapa de la función simbólica. Alrededor de 2 a 4 años de edad los niños aún no pueden manipular y transformar la información de una manera lógica. La etapa del pensamiento intuitivo tiene lugar entre alrededor de las edades de 4 a 7 años, donde los niños tienden a ser muy curiosos y a hacer muchas preguntas, empezando el uso del razonamiento primitivo. La etapa de las operaciones concretas ocurre entre las edades de 7 y 11 años y se caracteriza por el uso adecuado de la lógica. Etapa de las operaciones formales. Es la etapa final donde se conoce la etapa de las operaciones formales en la adolescencia y en la edad adulta, aproximadamente entre los 11 y los 15 a 20 años. La inteligencia se demuestra a través del uso lógico de los símbolos relacionados con los conceptos abstractos. Y por último, los estadios y la casualidad, donde Piaget ve la concepción infantil de la casualidad como una marcha desde las concepciones primitivas de causa de aquellas de carácter científico, riguroso y mecánico. Estos conceptos primitivos se caracterizan por ser sobrenaturales con un tono decididamente no natural o no mecánico. Teoría del aprendizaje. El estudio de la sociedad del aprendizaje, por una parte, nos proporciona un vocabulario y una armazón conceptual para interpretar diversos casos de aprendizaje. Consiste en que el aprendizaje implica un cambio en la conducta o en la capacidad de conducirse. La gente aprende cuando adquiere la capacidad para hacer algo de manera diferente. Inicialmente no existía preocupación por elaborar teorías sobre el aprendizaje. Hacia 1940 surge una preocupación teórica caracterizada por el esfuerzo de construir aplicaciones sistemáticas que dieran unidad a los fenómenos del aprendizaje, y así empezaron a aparecer sistemas y teorías del aprendizaje, aunque el término teoría fue empleado con poco rigor.
Según Lacos, en 1978, una teoría es mejor que otra cuando reúne estas condiciones. Primero, logra una disminución de contenido empírico con respecto a la teoría anterior, es decir, predice hechos que aquellos no predecían. Segundo, explica con el mismo o mayor éxito todo aquello que la teoría anterior explicaba. Tercero, logra corroborar empíricamente al menos una parte de su exceso de contenido. Según de la Mora, en 1979, las funciones de las teorías del aprendizaje son: 1. Realizar un análisis más profundo sobre algunos de los aspectos de aprendizaje dignos de ser investigados. Segundo, resumir una gran cantidad de conocimientos acerca de las leyes de aprendizaje en un espacio relativamente corto. Tercero, explicar en forma creativa qué es el aprendizaje y por qué actúa como lo hace. Busca proporcionar una comprensión básica sobre el aprendizaje. Teoría humanista. Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental que se manifestaría como una serie de procesos de búsqueda o de actualización y autorrealización. Abraham Maslow influyó noblemente en la visión del mundo para la sociedad, proporcionó un nuevo rostro al estudio del comportamiento humano, llamó a su nueva disciplina psicología humanista, el cual hizo la pirámide de jerarquía de necesidades, donde las necesidades fisiológicas es la alimentación, como comer y beber, la respiración, la eliminación como el orinar, defecar, sudar, etc., el descanso y el sueño, y en general el ver funciones corporales que hacen posible la vida, según la necesidad de seguridad y protección. Seguridad, orden y estabilidad, estos dos primeros escalones son importantes para la supervivencia de la persona. Una vez que los individuos tienen satisfecha su nutrición, cobijo y de seguridad vital, tratan de satisfacer otras necesidades. La necesidad de amor y pertinencia, compuesta por necesidades psicológicas. Cuando los seres humanos han cuidado de sí mismos físicamente, están listos para compartirse a sí mismos con otras personas. Necesidad del estigma, incluyen el éxito y estatuto fundamentalmente en la percepción propia, autoestima, aunque también en la percepción que los demás transmiten, heteroestima. La necesidad de autorrealización supera cuando se alcanza un estado de armonía y entendimiento. Teorías del rasgo. Se refieren a las características particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores que permiten al individuo girar en torno a una característica. Esta dice que en este sentido Raymond Carter, uno de los personajes más significativos de esta teoría, agrupó los rasgos en 4 formas que se anteponen de esta manera. Su clasificación fue la siguiente: comunes, propios de todas las personas; contraúnicos, son características de individuo; superficiales, fáciles de observar; contrafuentes, solo pueden ser descubiertos mediante análisis factorial; constitucionales, dependen de la herencia; contramoldeados por el ambiente, dependen del entorno. Los dinámicos, motivan a la persona hacia la meta; contra habilidad, capacidad para alcanzar la meta; contra temperamento, aspectos emocionales de la actividad dirigida hacia la meta. Teoría psicoanalítica. La teoría, según la teoría psicoanalítica o psicoanálisis, es una pseudociencia que fue fundada a fines del siglo XIX, alrededor de 1896, por el neurólogo austríaco Sigmund Freud, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Esta teoría trata de explicar las fuerzas inconsistentes que motivan el comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan posteriormente a los comportamientos emocionales del individuo. En el psicoanálisis de la sexualidad en la base del desarrollo de las personas. Esta teoría, dentro del psicoanálisis, la teoría psicosexual, explica que existen 3 comportamientos fundamentales dentro de la personalidad, que son el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte en la que la satisfacen los deseos, en la que aparecen los primeros impulsos de la mente humana. Igualmente, esta organización depende de cómo se acoplan los diferentes procesos que se dan en un individuo, que son 3: los biológicos, los psicológicos y los socioculturales. La disposición de estos 3 elementos serán fundamentales para el desarrollo del ser humano. El periodo pregenital transcurre desde que el individuo nace hasta la pubertad. Es una fase en la que la sexualidad aparece como una herramienta para satisfacer las necesidades. Aquí el objetivo principal es la búsqueda de placer y evitar el dolor. Esta búsqueda, aunque tiene como base la sexualidad, no tiene por qué satisfacer siempre las necesidades sexuales, pues también se habla de la necesidad de comer, beber, y de afectividad.
Por su parte, el periodo genital aparece a partir de la adolescencia. El desarrollo de los genitales suma una nueva necesidad en el individuo antes desconocida para él, la necesidad de la reproducción. Con la teoría psicoanalítica, Sigmund Freud quería demostrar que la mayor parte de estas actividades que realiza el ser humano son inconscientes, dejando un pequeño porcentaje por otras que las realizamos conscientemente. La gran mayoría de ellas provienen desde la niñez, que se van desarrollando a lo largo de nuestras vidas.